Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, en mi deseo. Nuevamente estamos en día de Marte, reunidos, agradeciendo al Señor esta bendita oportunidad y también el poder usar eh, estos medios para poder compartir la palabra, la enseñanza, la ministración de verdades para la edificación de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Tengamos unas palabras de oración y pidámosle al Señor que Dios nos bendiga. Padre que estás en los cielos, Señor, estoy suplicándote se cumpla en nosotros, Señor, esa hermosa promesa de que tu palabra es como lluvia y que no volverá atrás vacía, Señor, sino que hará el efecto para lo cual, Señor, tú la envías. Te ruego, por favor, Jesús, que tú nos bendigas y nos edifiques, Señor, conforme a principios bíblicos. Abre, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento y danos en tu gracia, en tu favor y en tu misericordia, Señor, la sabiduría necesaria, Señor, para poder atesorar el bien que tú nos regalas en esta noche. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Quiero, hermano, tratar un tema que comencé en el día de sábado, en la mañana. Apenas pude usar un versículo y con ese versículo estuvimos platicando los jóvenes. Este tema lo titulé La amistad a la luz de la palabra de Dios. Antes de poner los versículos que quiero presentar, quiero hacer mención al hecho de que en el mes de septiembre tuve la bendición y la oportunidad de estar con mi esposa en el retiro y, y en ese retiro pastoral, pues al menos yo trato de aprovechar, no solo escuchar la palabra, sino que trato de compartir con pastores y estábamos en una conversación, estábamos sentados temprano desayunando y estábamos en una conversación y me llamó la atención una pregunta que me hicieron, yo contesté y, y entonces mi respuesta era o fue que nuestra tarea era sembrar la palabra, pero no solo era sembrar, sino velar por el sembradío, estar atento a lo que sucede sobre aquellas cosas o en las cosas sobre las cuales Dios nos ha puesto. Hay una parábola que es muy conocida, que es la segunda parábola donde se menciona al sembrador y la Biblia dice que el sembrador vino y sembró trigo. Y dice la palabra de Dios que esto es lo que dice la Biblia, se lo entregó a los siervos para que cuidaran ese sembradío. Y dice la Biblia que los siervos se quedaron dormidos y el maligno vino y sembró la cizaña. Entonces, cuando vino el Señor de aquella siembra, dice la palabra del Señor que se dio cuenta de que junto con el trigo había cizaña. En ese momento los discípulos le dijeron, o los siervos le dijeron al Señor del campo, permítenos que vayamos y arranquemos la cizaña. Y finalmente el Señor de aquel sembradío dijo, no lo hagan, porque si arrancan cizaña es posible que terminen también arrancando trigos. Y la palabra de Dios dice que esa cosecha y separación la van a hacer los ángeles al final del tiempo.
Yo le cuento la parábola porque ya usted conoce el sembrador, es el Señor Jesús, el trigo son los hijos de Dios, el maligno es Satanás y las cizañas son sus hijos. Yo quiero de todo esto solo hacer sobresaltar esa imagen dentro de la parábola donde dice el Señor mientras que está contando la parábola que le encargó el sembradío a los siervos y los siervos se quedaron dormidos. O sea que había cansancio. Lo contrario de diligente es negligente, fueron negligentes y lo tercero que sucedió es que se quedaron dormidos y se quedaron dormidos todos. Entonces, yo quiero presentar o estoy presentando así el tema porque el Señor nos entregó hijos para que nosotros los cuidáramos. Entonces, una cosa que quiero decir antes de presentar los primeros versículos es: no nos podemos cansar, no podemos ser negligentes y mucho menos podemos quedarnos dormidos en cuanto al cuidado y la supervisión de nuestros hijos. Yo quisiera que por favor entendiéramos esto. En días pasados mi esposa publicó las palabras de un hombre que es un hombre de Dios. Al menos así yo considero a este hombre un hombre de Dios. Y él dijo: nuestros hijos van a estar sometidos a más de 15,000 horas durante varios años, la suma de varios años de estudios en la escuela. Y él comentó y dijo: ellos van a estar sometidos a toda clase de enseñanza contraria al orden y a la voluntad de Dios. ¿Piensa usted que preguntó él, piensa usted que con una escuela dominical donde se pone a dibujar a los niños durante 45 minutos el arca de Noé va a ser suficiente para enfrentar todo lo que nuestros hijos están recibiendo cuando salen de la casa? Y por supuesto que eso no tiene respuesta, o él no le dio respuesta, pero todos nosotros sabemos que esta es una pregunta para hacernos pensar seriamente. Entonces, no es solo la enseñanza, sino también las compañías de nuestros hijos. Cuando yo miro a la luz de la palabra de Dios, antes de mencionar este versículo, déjeme mencionarle que cuando estábamos hablando en aquella mesa y yo terminé de explicar un poquito lo que yo veía de la parábola del sembrador, hubo una hermana pastora que me dijo: hermano apóstol, yo tengo mucha tristeza en mi corazón porque yo he hecho esa clase de trabajo con mi hijo, pero yo me doy cuenta que mi hijo se volvió tolerante al pecado. Yo le comparto acerca de lo que está mal hecho, de lo que yo veo que está mal hecho, no en él, sino alrededor de él, para ponerle ejemplos de qué. Y llega un momento que sus expresiones, sí, esa es su vida, él puede hacer con su vida lo que él quiere, aquí cada cual es libre, y esa es la mentalidad que tienen muchos hijos de Dios y muchos hijos de Dios, que ellos son libres de hacer lo que quieran hacer siempre y cuando no dañen a otros. Entonces ella me decía: yo estoy asustado, hermano, del nivel de tolerancia al pecado. Dice la Biblia en Amós 3:3:
¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Y a mí me gustaría que usted pues tomara, ¿verdad?, en su mente la bendición que representa el hecho de que Dios le haya dado hijos, porque los hijos son herencia de Jehová. Y de alguna manera usted y yo debemos de sentarnos con ellos. Y más allá de educarlos y enseñarlos a que se tienen que bañar y cómo tomar una cuchara en su mano y dónde en una mesa de qué lado se pone la cuchara y de qué lado se pone el tenedor y si el alimento se puede tocar con las manos o no se puede tocar con las manos. Necesitamos, hermano, plantarle a nuestros hijos en sus corazones principios bíblicos que desde aquí le digo, no van a funcionar si él no nace de nuevo. Pero nosotros no podemos dejar de sembrar la palabra, aunque él no haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice uno siembra y otros riegan, pero la germinación y el crecimiento lo da Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, desde ahora le digo que la palabra no va a funcionar si no nace de nuevo, pero la palabra está cayendo como una semilla y un día esa palabra brota en el corazón de tus hijos y entonces no solo es una palabra siembra, sino que es una palabra que Dios usa y en el tiempo cuando tus hijos están en conflictos, el Espíritu Santo de Dios le trae a la mente las palabras que le fueron sembradas en su corazón. Entonces, esto es lo que dice la Biblia. ¿Andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Entonces, cuando uno siembra el principio espiritual de que uno no puede ser, hermano, amigo de impíos, porque no lo puede ser. No lo puede ser. La Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Que dos no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo. Ya nosotros incluso estamos sembrando un principio espiritual para que el día de mañana, cuando nuestros hijos quieren hacer la decisión del matrimonio, en vez de ir a quererse casar con una filistea, con una Dalila, en vez de querer ir a buscar mujer al campamento de los filisteos, nuestros hijos van a poner su vista y van a buscar dentro del campamento de Israel. Entonces, dos no pueden andar juntos. En Amós 3:3 lo hace como una pregunta, pero yo lo afirmo. Dos no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo. Me llama poderosamente la atención, ya que mencioné el tema de la elección del matrimonio, ¿verdad? Porque si sus hijos, mira hermano, si sus hijos aprenden a tener a amigos pecadores, lo primero que va a suceder es que ellos se van a volver tolerantes al pecado. Tolerantes al pecado y lo que bíblicamente es pecado, a ellos le va a parecer que no. E incluso te van a decir, no es tan así. No se puede ser tan estricto, no se puede ser tan extremista. Y déjeme contarle algo, hermano. El camino que conduce a la perdición es ancho y dice la Biblia, son muchos los que transitan por él. Y el camino que conduce a la vida eterna es un camino bien estrecho y angosto, dice la palabra de Dios. Y pocos son los que caminan por él. Entonces yo no sé si usted quiere que sus hijos sirvan al Señor y sean salvos, pero yo estoy seguro que usted va a entender que no se trata solo de que tengo una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sino que yo tengo que hacer el propósito que hizo Josué. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, y se sirve a Dios bajo los límites y los parámetros que establece Dios, no bajo los límites y los parámetros que establece una mente afectada
contaminada, corrompida por el estilo de vida de este mundo. Entonces me llama la atención, y usted lo puede ir a buscar en Hechos capítulo 5 versículo 9, una de las traducciones de la Biblia, en el hecho de que, si recuerdan el pasaje de Ananías y Zafira, ¿verdad? Cuando Ananías muere, al poco rato entra Zafira, y en esta versión bíblica que yo tengo anotada aquí, dice la palabra que entonces Pedro le dijo: ¿por qué te pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y también te sacarán a ti. Me llama poderosamente la atención, hermano, que yo leí Amós 3:3 y dice: andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y aquí estamos hablando, hermano, de gente que supuestamente servían a Dios, pero querían engañar y querían mentir. Y dice la palabra de Dios que se pusieron de acuerdo. O sea, hermano, discúlpeme, ¿cómo, de nuevo, reitero, cómo un matrimonio se va a poner de acuerdo para mentirle a su apóstol, a su pastor, a su ministro? ¿Cómo es posible eso? Entonces, amistad a la luz de la palabra de Dios, en la primera diapositiva, porque creo que ya he estado 15 minutos con esta presentación y me va a volver a pasar lo mismo que me pasó el sábado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Miren lo que dice la Biblia: no os dejéis engañar. Y con esto voy a andar rapidito porque ya el sábado lo estuve explicando. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si es posible, hijo, pónmelo a pantalla completa. Yo puse varias traducciones bíblicas que a mí me parecieron impresionantes, hermano. Una de ellas dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Y borré una diapositiva porque tenía más, o sea, no se las voy a poner, tenía más traducciones bíblicas, pero la última, hermano, me llamó tanto la atención que yo quiero que usted la vea con detalle. No se dejen llevar por los que dicen tales cosas. Si les hacen caso, estarán llevando una vida como la de ellos. Si les hacen caso, pronto estarán llevando una vida como la de ellos. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, que nuestras amistades, estoy hablando bíblicamente, o sea, aquí no debería de prevalecer una opinión de que yo he tenido buenos amigos pecadores. Con el perdón de todos los que me están escuchando, no existen buenos amigos pecadores, porque si es un pecador no es bueno. Y hay de aquel que le diga a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Y la pregunta sería, imagínese usted que mi padre apostólico comenzó el mensaje de retiro con los 3 ayes, y la Biblia dice: ¿y para quién son los ayes? Entonces, por ejemplo, uno de los ayes es: ay de aquel que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, que le dice a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, que le llama a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. ¿Cómo estarán nuestros hijitos que de repente, y cómo estaría nuestra propia mente si de repente decimos: no es tan así, no deberíamos de ser tan, eso es legalismo, no deberíamos de ser tan estrictos? Bueno, yo les dejo de nuevo este pensamiento que está aquí en la palabra: no se dejen llevar por
por los que dicen tales cosas. No me voy a meter porque esto tiene un contexto, ¿verdad? Tendríamos que ir a buscar los que dicen cosas. Dice la Biblia, si les hacen caso, evidentemente, gente que tiene malas conversaciones, malas costumbres, y por supuesto que terminan contaminando y corrompiendo las buenas costumbres de tus hijos, el buen carácter de tus hijos. Y me llamó la atención de que si nuestros hijos o nosotros mismos les hacemos caso a todo lo que dicen, por eso es tan importante, hermano, que nosotros aprendamos a escuchar y a escuchar con oído circuncidado. De hecho, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y para qué será? Para que uno pueda discernir a las personas, para que uno pueda entender qué cosa es lo que tiene dentro y si conviene o no conviene estar junto con estas personas. Si les hacen caso, pronto estarán llevando una vida como ellos. Entonces, discúlpeme, yo no puedo aceptar que haya alguien que se dice cristiano, eso no lo puedo aceptar yo en lo más interno de mi corazón, y que diga en el más amplio sentido de la palabra, soy amigo de un impío, porque es posible que puedas tener compañeros de trabajo con los que tienes que tratar. Es posible que necesites tener compañeros de escuela con los que te tienes que reunir una vez en semana para hacer alguna tarea extracurricular. Pero amigos, es de pensar esto, hermano, seriamente. Entonces, mi hija Areli me hizo una pregunta y yo había desarrollado el tema y ya ahí terminé. Pero esa pregunta fue esta que le voy a comentar ahora. Ella me dijo, ¿cómo enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo dejarle saber a nuestros hijos que esta clase de amistad no conviene? ¿Qué herramientas, me dijo ella, le podemos dar a nuestros hijos? Entonces, mira, hermano, la mejor herramienta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla de fe y conducta infalible. O sea, la palabra de Dios no se equivoca. Quiero hacer aquí un entre paréntesis. Hace aproximadamente unos 1600, 1800 años, fue una discusión de que si la Biblia, lo que hoy es la Biblia, es la palabra de Dios o es el pensamiento de Dios. Entonces, definitivamente, categóricamente, hubo un concilio llamado el Concilio de Nicea que declaró, después de una reunión de casi 3 años, que la Biblia, el compendio de los 66 libros, no es el pensamiento de Dios únicamente, es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra que se tiene que tomar textualmente. Y cuando uno se da cuenta que la palabra de Dios todavía se adecua a las circunstancias del siglo XXI, año 2021, entonces la palabra de Dios no envejece. La palabra de Dios es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Entonces queremos hijos no solo sirviendo a Dios, sino que alcancen la estatura del varón perfecto. Ellos necesitan la palabra de Dios. Entonces miren lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 14. Cuando mi hija me preguntó qué herramientas darle a nuestros hijos, Proverbios 4, 14, 15, 16 y 17 dicen cuáles son las herramientas y por qué hay que advertirle a nuestros hijos acerca de esto. Entonces, hijo, por favor, si lo puedes colocar a pantalla completa, te lo voy a agradecer. Quizás un par de minutos. Miren cómo dice, no entres en la senda de los impíos. O sea, no entres en la senda de los que ya están condenados a muerte, de los que son culpables.
de los que son malvados, de los que son pecadores o de los que son perversos. Así que, número 1, no entres en la senda de los impíos. La próxima herramienta es no vayas por el camino de los malvados. O sea, no entres con ellos y no vayas con ellos. Ahora, el versículo 15 y tiene marcado un 3 ahí. Ese sería el tercer punto. No entres. 2, no vayas, porque nuestros hijos quieren compañía de pecadores y con ellos es con los que quieren salir. Número 3, evítalos. El consejo bíblico es que los evites. Ahora, necesariamente se van a tener que relacionar en la escuela y necesariamente ellos van a tener que seriamente ser ministrados con esta palabra. Porque como dijo este siervo de Dios, ¿piensas tú que con 15,000 horas de enseñanza de nuestros hijos en los primeros 18 años, toda clase de enseñanza contraria a la voluntad de Dios y encima de eso la influencia de amigos que no tienen temor de Dios, temor de Dios en su corazón, ellos puedan resistir, ellos puedan estar preparados? Entonces necesitamos, hermano, entregarle la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Disculpe, el filósofo más grande sobre la faz de la tierra, el pensador más grande sobre la faz de la tierra, no puede ir contra esta verdad, contra esta palabra. Dice la Biblia que el consejo es para nuestros hijos que evite. Y dice la Biblia, no pases por él. O sea, en otras palabras, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no los busquen. Es consejo de Dios, no pases por él. Hey, ahí pasa por mi casa y recógeme para irnos juntos para tal lado. No pases por él. Dice la palabra de Dios, punto número 4, apártate de él. Fíjese, y son cosas diferentes. No entres, no vayas, dice la palabra de Dios, evítalo, apártate de él. Y el punto número 5 me llama poderosamente la atención, hermano. Está ahí puesto en su pantalla. Dice, pasa adelante. O sea, como que es esa persona con la que tu hijo, mi hija, se quiere reunir. Hay que dejarlo atrás. O sea, mire, en otras palabras, vas en dirección hacia la patria celestial, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Necesitas no tener a nadie delante, solo a Cristo, así que déjalo atrás, Y eso es lo que sucede con la gente que decide servir a Dios. Decidieron dejar atrás todo lo que es seducción, todo lo que es pecado. Decidieron dejar atrás todo lo que es tentación e inclusive decidieron dejar atrás a sus amigos. Hermano, eso está más, discúlpeme, está más que claro. O sea, una persona que Dios saca del alcoholismo, una persona que Dios saca de la droga, no se puede volver a juntar con sus antiguos amigos, porque si ellos siguen en la práctica de sus vicios, él también lo va a tomar. Entonces, es ley de vida, y estoy poniendo el extremo, o sea, ya el extremo de la degradación, pero nosotros estamos olvidando una cosa que yo no he mencionado. Si dos no pueden andar juntos si no se ponen de acuerdo, hemos olvidado hablar y el tema es larguísimo, así que solo lo voy a poner así por encimita, ¿verdad? Lo voy a poner ahí, lo voy a poner sobre el tapete. Estamos hablando de que hay contaminaciones de espíritus a través de esas amistades.
Es más, la Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, soy templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios. Mis amigos pecadores, que son templo, moradas y habitación de demonios, voy a salir a compartir con ellos, me voy a quedar a dormir en su casa, nos vamos a ir de viaje y nos vamos a quedar a dormir en un hotel. Peligroso, hermano, peligroso. Lo pongo, lo expongo, mi deber es tocar la trompeta y avisar. Estaba comentando el día sábado que la graduación de Mirio School, los padres no pueden estar. Ese es el día en que los niños de 13 años y 14 años se inician. Ese día, cuando los padres no están en esa fiesta, es el día en el que se inician en fumar, en beber. Fumar y no solo tabaco, fumar marihuana también. En beber bebidas alcohólicas, y ese día se inician en el sexo. A nuestros hijos hay que hablarle claro, o sea, perdóname, no, yo no voy a hacer nada malo. Sí, pero vas a estar rodeado de gente impía, que sí es mala. Y el Señor, entre paréntesis, no voy a pedir más perdón. Si usted esto lo molesta, lo incomoda, pues discúlpeme, se está usted incomodando con la palabra de Dios. Yo ciego no soy, eso es lo que yo leo y lo que yo advierto, y en su diapositiva está puesto serias advertencias. O sea que esto no es solo un tema de contaminación espiritual, sino que si nosotros leímos en el principio que una de las traducciones es no le hagas casos a sus conversaciones, porque dentro de poco estarás llevando el mismo estilo de vida de ellos. Esto quiere decir que a través de las conversaciones de los impíos hay ministraciones al espíritu, al alma y al cuerpo de nuestros hijos. Y si ellos están ahí y le prestan atención a esto, dice la Biblia, pronto estarán haciendo lo que ellos dicen. Entonces, cuando mi hija me preguntó a mí qué herramientas, la palabra de Dios, hermano, porque ahí están las cinco advertencias más poderosas en contra de los amigos de nuestros hijos que no tienen a Dios en su corazón. No entres en la senda de los impíos. No vayas por caminos de malvado, de pecadores. Evítalos, que los evite, dice la Biblia. Apártate de ellos, y dice la palabra de Dios, pasa adelante. Ahora mire la razón que da la sabiduría. Okay. Proverbios 4:16. Ellos, dice, porque ellos no duermen a menos que hagan mal. Eso es lo que dice la Biblia. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Entonces, pregúnteme. Y aunque usted piense que yo no lo oigo, ya yo oí la pregunta que usted me iba a hacer. Mire lo que dice la palabra de Dios. No duermen, dice la Biblia, si no han hecho caer a alguno. Entonces, yo le devuelvo la pregunta. ¿Y a quién usted cree que van a hacer caer? ¿Y para quién usted piensa que está trabajando ellos? Para el enemigo del alma de tu hijo. Y dice la Biblia que ellos pierden el sueño hasta que no han hecho caer a algún hijo de Dios. Porque si no duermen hasta que no hagan caer a alguno, los que no son caídos son los hijos de Dios. Y en este tema, por favor, pensemos seriamente. En versículo 17 del capítulo del capítulo 4, sí, del Proverbio, dice la Biblia, comen pan de maldad. O sea que
Imagínese usted, hermano, nosotros tomamos Santa Cena, comemos el pan que es tipo del cuerpo de Cristo y tomemos vino que es tipo de la sangre del Cordero de Dios. Y para nosotros, los hijos de Dios, este es un pacto extraordinario. Yo quiero que usted vea cuál es la cena de los impíos, que de santa no tiene nada. Dice la Biblia, comen pan de maldad. Y dice la palabra de Dios, beben vino de violencia. O sea que aquí hay una administración. Es como el consejo que da Pablo. No es posible que los hijos de Dios se sienten a la mesa de los demonios y a la mesa del Señor al mismo tiempo. Entonces tenemos hijos nuestros y nosotros mismos que nos sentamos a la mesa del Señor. Tomamos pan, que es tipo del cuerpo de Cristo, bebemos vino, que es tipo de la sangre de Cristo, una vez al mes. Y entonces, los otros 29 días, estamos sentándonos a la mesa de qué y de quién. Entonces la Biblia tiene aquí una descripción que espero yo en el Señor que usted se tome bien en serio. Porque si nosotros hacemos pacto a través de la Santa Cena, tengo la ligera impresión que a través de esta cena también hay pactos en los que los hijos nuestros quedan ligados a la maldad y quedan ligados al pan de la maldad y quedan ligados al vino de la violencia. O sea que de ahí es de donde surge la violencia de nuestros hijos. Esa ira, ese enojo, ese deseo de contender, de esa clase de cena. Ahí está puesto. La palabra de Dios está puesta ahí a tu mesa. Tú decides si comes o la desechas. Espero yo en el Señor que la tomes. Quiero que usted vea lo que dice la palabra de Dios en el próximo versículo. Déjenme hablar un minutito del corazón de los malvados. Y quiero que, por favor, este es para reafirmar el anterior, pero quiero que usted vea cosas específicas con este versículo. Proverbios 24:1 dice la palabra de Dios, no tengas envidia de los malvados. Y aquí necesito hacer un entre paréntesis porque mire lo que le pasó a Asaf, que era un profeta. La Biblia dice que se puso a observar cómo a los impíos le iban bien. Dice la Biblia que engordaban y hasta los ojos se les salían de la gordura que tenían, de la salud aparente que tenía. Y dice la palabra de Dios que le vino a su mente, eso fue lo que le vino a su mente: en vano me he guardado para Dios. A estos le va mejor que a mí. Entonces dice la palabra de Dios que todo esto estaba en su mente y en su corazón hasta que entrando en la casa de Jehová entendió cuál era el final de todos ellos. Ahora, deténgase unos minutos. No tengas envidia de los malvados. O sea, Asaf se detuvo a ver qué bien le iba. O sea, allá afuera están los dealers de droga. Y entonces los que lo venden y lo proporcionan les va muy bien. Buscan a gente para engancharlas y hacerlas dependientes. La manera de hacerlo es regalándole a nuestros hijos para que consuman las primeras veces. Ahora, hay otros que ven la cara de la prosperidad a través de ese negocio. Y eso es un pecado para Dios terrible. Entonces, la Biblia dice, no tengas envidia de los malvados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos haciendo maldad pareciera que prosperaran.
Entonces, dice el segundo versículo, el punto número 2, si me lo puedes poner a pantalla, hijo, dice la Biblia, no desees estar con ellos. Por favor, padre y madre, les suplico que si le estás plantando la palabra a tus hijos y tus hijos dicen amar a Dios, entonces, escuche, esto no es ironía. Confróntelos con la verdad. Ven acá, mijito, mira lo que dice la Biblia. Ama, antes de mostrarle el versículo y confrontarlo, hijo, ¿amas a Dios? Sí, papi, Dios sabe que lo amo. Y no lo dudo. Pedro amaba al Señor y lo negó 3 veces. Porque es una batalla espiritual, hermano. Es una guerra de la mentira contra la verdad, de la fe contra la incredulidad. Entonces, como esto es la palabra de Dios, lo próximo que tenemos que hacer es, mira, papaíto, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres ministrar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios en la casa de Dios? ¿Quieres estar en el altar ministrando a Dios con tu instrumento? Mira lo que dice la Biblia. No puede haber deseo en tu corazón de estar con ellos. Hermano, la palabra de Dios no se contradice. Nuestros hijos han desarrollado tolerancia al pecado porque no los hemos confrontado con la palabra. No lo hemos confrontado con la verdad que es Cristo y sus doctrinas. O sea, perdónenme, ese es el consejo bíblico. Yo no estoy por encima de este consejo, ni tú como padre, ni tus hijos tampoco están por encima de este consejo, aunque tengan 70 años. Ese es el consejo de Dios, esa es la palabra de Dios. Claro, si te da la gana lo obedeces, si no, no. Ya llevarás las consecuencias. Pero por favor, mostrémosle a nuestros hijos, apenas aprendan a leer y empecemos a sembrar con la lectura de la palabra y con el consejo de la palabra. Mira, hijito, lo que dices aquí, ese deseo que tienes de estar con ellos no proviene de Dios, porque el deseo de Dios es que tú no estés con ellos. Por muy inteligente que se vean, no es de Dios, mijito. Y si no es de Dios, entonces la pregunta es, contéstatela, ¿verdad? ¿De quién es? Porque Dios dejó escrito expresamente su deseo. Proverbios 24, 2, versículo 3. Y aquí explica ahora la razón. O sea, no tengas envidia de los malvados, no desees estar con ellos. Porque su corazón, dice la palabra, pensamientos, sentimientos y voluntad, su corazón trama violencia. Y dice la Biblia, y sus labios hablan siempre, hermano, hablan siempre de hacer el mal. Entonces, no os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces pensamos que no dice malas palabras, pero las palabras de él son una administración llena de tiniebla, de tal manera que dice la Biblia que sus labios hablan de hacer el mal. ¿Qué mal? De repente no es ir a asaltar un banco, pero hablan el mal porque no tienen en su corazón al bien, que es Cristo. Entonces, mira, hermano, Cristo es la fuente de nuestras conversaciones. Entonces, si hablan el mal, es porque en el corazón está el mal y no está el bien. Y en sus corazones no está Cristo, está Satanás. Entonces, por favor, entendamos, no tengas envidia de los malvados. No desees estar con ellos, muéstraselo a tus hijitos, muéstraselo a tus hijitas. Mira, papaito, lo que dice la Biblia, ese deseo que tú tienes no es de Dios. La razón,
porque ellos siempre en sus pensamientos, sentimientos y en su voluntad están tramando la violencia y sus labios hablan de hacer mal, de hacerlo. O sea que antes de hacerlo, ya lo están hablando. Entonces, algunos de nosotros tendríamos que considerar las amistades de nuestros hijos, porque pareciera que ahora todavía no están haciendo el mal. Pero en la traducción que le puse al principio del versículo, dice la palabra de Dios en aquella traducción: no los oigas ni le prestes atención, porque pronto estarás haciendo lo que ellos hacen. Quiero que leamos aquí Proverbios 28:7. El que guarda la ley es hijo entendido. O sea, ¿quién es el hijo entendido? Uno que aprendió a separar mentalmente y uno que aprendió a distinguir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, uno que entiende, uno que está atento a la palabra de Dios, a la ley de Dios. El que guarda la ley es hijo entendido. Uno que comprende que las leyes están para respetarse. Alguien que tiene conocimiento, alguien que tiene cordura, alguien que se da cuenta por causa del discernimiento, porque tiene una conciencia ejercitada en discernir el bien y el mal, qué es bueno y qué es malo. Alguien que es verdaderamente inteligente. O sea, el inteligente no es el que se graduó de una carrera universitaria. El inteligente aquí, según la Biblia, es el que guarda la ley. Es hijo entendido. Y entre paréntesis, hermano, que no se vayan a equivocar. Yo soy de los que le digo a todo aquel que se lo puedo decir, que este es un país de oportunidades y que deberían de aprovechar la edad y el tiempo para estudiar, prepararse e incluso hacer una carrera. Mucha gente en este país se llena la boca diciendo que en este país hay un racismo institucionalizado, y eso no es cierto, eso es mentira. Eso se lo digo categóricamente. La prueba de eso es que Obama llegó a ser presidente de este país. Entonces, no existe racismo institucionalizado. Es posible que hayan personas racistas. Y déjeme decirle algo. En el retiro mi padre estuvo hablando de los racistas dentro de la iglesia. Y por supuesto, reconociendo y reconozco que los hay. O sea, y Pablo, reconociéndolo, escribió, inspirado por el Espíritu Santo: existe un racismo, y Pablo dijo, donde no existe ni hombre ni mujer. Existe un racismo de raza donde Pablo dijo, donde no existe ni judío ni gentil. Existe otro racismo que es de estatus social, y sin embargo la palabra de Dios dice, y Pablo dijo, donde no existen ni libres ni esclavos, sino donde todos formamos parte de un solo cuerpo. Entonces, discúlpeme, es importante que usted entienda a la luz de la palabra de Dios que yo no estoy tirándole petardos o bombardeando a los que estudian y a los inteligentes. A los inteligentes por tres razones. Inteligentes porque tienen a Cristo en su corazón y tienen sabiduría de Dios. Inteligente porque estudiaron y terminaron una carrera, pero más inteligente porque supieron aprovechar sus oportunidades. Yo eso lo respeto y lo admiro,
Pero cuando yo vengo a la luz de la palabra de Dios, el verdadero entendido y el verdadero inteligente no es el que estudió, sino que es aquel que guarda esta palabra que yo estoy predicando, que guarda la ley de Dios. Entonces, me gusta el poner las palabras derivadas de la palabra entendido, porque da un amplio espectro para entender. ¿Quién es el entendido? El observador, uno que presta atención, uno que es prudente y uno que respeta. Uno que aprendió a respetar. Hijos que son unos faltas de respeto, ofenden a Dios, ofenden a sus ministros con actitudes soberbias, ofenden a Dios y ofenden a su palabra. Reitero, ofenden a sus ministros, pero yo digo, ofenden también a sus padres. Y si ofenden a Dios, ¿cómo no van a ofender a sus padres y a sus ministros? Lo ofenden porque no tienen temor de Dios en su corazón. Entonces, si usted se da cuenta, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, alguien que es verdaderamente inteligente y sabio es alguien que tiene temor de Dios en su corazón y guarda la palabra, guarda esta palabra. Esta palabra, hermano, esta palabra es mía porque yo la hice mía, pero ni la escribí ni la inspiré. Esta palabra es de mi buen Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que dice la Biblia, por favor. Y aquí, de nuevo, viene la enseñanza de la palabra. El que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones, dice la palabra de Dios, termina avergonzando a su padre. Aquí los glotones se definen en el original hebreo como ser flojo moralmente hablando. O sea, ¿qué hace mi hijo no solo con una persona o mi hija, verdad? Con una persona que no tiene a Dios en su corazón, sino que también es un inmoral, que va a practicar pecados de inmoralidad sexual. Y usted lo sabe. Peor, hermano, discúlpeme. Es más, no le voy a pedir más disculpa. Peor si usted mete a esa clase de amigos dentro de su casa. La palabra del Señor dice, el que guarda la ley es hijo entendido. Pero el que es compañero de glotones, ¿quién es el glotón? ¿Quién es el glotón? El que es flojo moralmente hablando, el que es un indigno, un pródigo o disoluto, uno que se escurre, uno que es un vil. Dice la palabra de Dios, pero el que es compañero de glotones, o sea, vamos a tener que mirar quiénes son los compañeros de nuestros hijos. Mira, papaito, mamaita, pero eso, discúlpeme también, esto nos enseña cuando tienen 20 años. Esto se comienza a enseñar apenas ello y por supuesto, mientras que tú tienes la autoridad de decirle a tu hijo, no, allí no puedes ir, no, con esas personas no pueden estar, usar la autoridad que Dios te dio. Aunque parezca una tiranía y parezca una imposición, yo te suplico por favor que prestes atención a lo que te estoy diciendo antes de que lleguen los días malos. La juventud se va a ir y la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y digas que en ellos no tienes contentamiento. O sea, que para que lleguen los días malos no tienes que llegar a viejo. No, estamos viviendo la última hora del último tiempo. Lo que mejor le asienta a nuestros hijos es servir a Dios. Ay, Señor, nos ayude. Creo que, si no me equivoco, me faltan 5 minutos. Entonces, solo le voy a presentar esta historia, usted la conoce. Génesis 38:1 dice la Biblia, y sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos.
O sea, hijos que se separan de sus hermanos, los naturales y los espirituales, ¿verdad? Para tener supuestamente ellos sus propios amigos. Ok, mire, aquí tiene el ejemplo. Y este ya no era tan joven, ya este era grande, pero así es el pecado altamente contaminante, ¿verdad? Y están los altamente contagiables, o sea que rápidamente influyen en ellos, en la toma de sus decisiones, y les cuesta mucho trabajo hacer el bien, pero el mal se aceleran para hacerlo. Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos, dice la Biblia, y visitó a un udulamita llamado Ira, o sea, compañero, dice la palabra de Dios, amigo de uno que no era de su pueblo, ni siquiera de su tribu, o sea, no era ni de su tribu ni de su pueblo, era un udulamita llamado Ira. Y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. O sea, vea por unos minutos cómo empezó la degradación de este hombre. Vio, o sea, ¿con quién llegó a ver él a la cananea, hija de un cananeo? Cuando abandonó su tribu, cuando abandonó su pueblo, se alejó de sus hermanos. O sea, mire hermano, esto es ley espiritual. Hijos nuestros se alejan de la casa, de la familia, de los hijos de Dios, terminan casándose con impía y con impío, y de ahí para adelante su vida es un desastre, es una ley espiritual. Entonces, si usted quiere, desde ahí, de su casa, usted puede decir ato, amarro, no sé, lo que usted quiera, pero es ley espiritual. Como es ley espiritual, es una siembra. Y no te engañes, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ok, miremos aquí unos minutos. Ya usted vio, no solo se salió de Judá, se salió de Israel, sino que abandonó y se separó de sus hermanos, se fue a visitar. Y en la visita, lo que dice aquí, se fue a visitar a su amigo y a pasarse un tiempo con su amigo, que era un impío, porque no era pueblo de Dios y alejado del pacto de Dios. O sea, usted entiende todo esto, usted sabe, hermano, usted pertenece a Ministerios de Ebenezer, usted entiende esto, porque Ministerios de Ebenezer es un ministerio que con sus ministros explica la palabra una y otra vez, y Dios nos ha dado la gracia de ver cosas y explicarlas. Entonces usted de los que oye y de los que sabe que esto es así, es una ley espiritual. Se fue de la casa, se juntó con un amigo, y dice la palabra de Dios que estando con el amigo vio a la hija del cananeo, y dice la palabra de Dios que la tomó. No dice que se casó con ella, la tomó y se llegó a ella. O sea que desarrolló esa habilidad de la práctica de sexo sin compromiso. Ella concibió y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Interesante, porque su nombre significa vigilante. Y existen vigilantes, no solo del reino de la luz, sino también del reino de las tinieblas. Voy a seguir con usted aquí. Concibió otra vez y dio a luz, dice la palabra de Dios, un hijo, y le puso por nombre Onán, fuerte. Que significa fuerte, de esfuerzo, y por eso eres exitoso. O sea, humanismo. Si te vuelves fuerte y te vuelves luchador y te vuelves trabajador, serás un hombre de éxito. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Dios no vela por la ciudad, en vano velan los veladores. Pero ya aquí le puso a su hijo
lo puso en la posición de que tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. O sea, fuera de la ley de Dios. ¿Cuándo? Cuando se fue con el amigo, vio a una cananea, dice la Biblia, se llegó a ella, con ella tuvo un hijo y luego tuvo otro hijo, y dice la palabra de Dios que aún dio a luz a otros, 3, y le puso por nombre Sela, que significa préstame, petición, préstame. Y dice la palabra de Dios que esto sucedió en una ciudad que sí, y que sí significa falsificado, mentir, engaño, literalmente o figurativamente, burla, faltar a la fe, mentira, hacer y ser hallado mentiroso. O sea, imagínese usted, hermano. Pum, 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 pum. ¿Qué usted quiere decir con esto? Degradación tras degradación. Y me quiero remitir al primer versículo que le leí, bendito Dios, al principio con algunas traducciones. No se dejen llevar por los que dicen tales cosas. Si les hacen caso, pronto estarán llevando una vida como la de ellos. Así que, ¿qué usted cree que le pasó a Judá? Pronto empezó a llevar una vida como la de su amigo Hira. Miró, pero para esto, por supuesto, terminó abandonando a su tribu, abandonando a su pueblo, o sea, su tribu es casa, ¿verdad? Su familia. Su pueblo, la iglesia, pueblo de Dios, se fue a buscar amigos y se fue con un udalamita, dice la palabra de Dios. Y estando allí, empezó a ver a las hijas de los cananeos. Y Dios les había advertido, hijo, por favor, no se unan a estas naciones, porque ustedes terminarán pecando con pecado de idolatría, y esto les va a durar a vuestros hijos por generaciones. Entonces, ¿cómo nos afectan las malas compañías? Hay muchos versículos más que usar, solo estoy poniendo delante de usted los que me permite el tiempo, pero podríamos seguir hablando por un buen rato de este tema y habría razones suficientes para que nosotros empecemos a sentar las bases en el corazón de nuestros hijos. De la misma manera que los impíos no se van a dormir sin ver caer a una persona, piense seriamente, hermano, en cómo trabajar para que su hijo no sea el que fue llevado y arrastrado en esa obra de maldad. Que mi Señor Jesús te bendiga. Y creo que el principio está establecido. 2 hombres no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo. Papá y mamá, pónganse de acuerdo. Sus hijos se tienen que poner de acuerdo con usted. Usted no se tiene que poner de acuerdo con sus hijos. No ceda la autoridad que Dios le dio. Si lo que usted está usando, la palabra, lo que usted está usando para enseñar a sus hijos es la palabra de Dios, usted no se tiene que poner de acuerdo con sus hijos. Porque la palabra de Dios no tiene ni variación ni sombra de mudanza, como tampoco Dios. Dios no la tiene, su palabra tampoco. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que le suplico en el amado nombre del Señor Jesús que trabajemos para levantar una generación temerosa de Dios, hermano. Y con ese temor de Dios y la palabra de Dios, nuestros hijos, hermanos, serán guardados y librados de volverse tolerantes al pecado.
más bien se volverán intolerantes al pecado. Que Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, por favor te estoy suplicando, Señor, que tú le des la gracia a cada padre y a cada madre, Señor, no solo de enseñar, sino de ministrar esta palabra, de tal manera, Señor, que nuestros hijos, Señor, sean guardados, protegidos por ti, por el poder de tu palabra y por la sabiduría que ésta tiene, Señor, para levantar generaciones temerosas, Señor, de ti, hombres y mujeres que saben lo que a ti te agrada y finalmente, Señor, terminan amando, Señor, el bien, amando lo que tú amas y aborreciendo, Señor, lo que tú aborreces. Te pido, Padre, por favor, que tú cubras nuestra casa, cubras nuestros hogares, cubras nuestra familia, cubras a nuestros hijos, Señor, y por sobre todas las cosas, tú nos des la bendición, Señor, de ver a nuestras generaciones sirviéndote con temor y con temblor, Señor, delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Estoy desde este lugar bendiciendo a la iglesia en Cuba, la iglesia que cubro en Cuba, todos los hijos espirituales, pastores, los ministros, las congregaciones. Bendigo también a nuestros hijos espirituales en Italia y Canadá. Desde este lugar les bendecimos las iglesias que por la gracia del Señor también cubro aquí en Estados Unidos, y esta que es la casa apostólica que el Señor en su misericordia y mi padre el apóstol Sergio me entregó para pastorear. Yo les bendigo desde este santo lugar a todos los hijos, bendigo también a nuestros hermanos y amigos que posteriormente van a escuchar probablemente este tema, y anhelamos de todo corazón que la instrucción llegue hasta donde Dios quiera que se extienda. Tenga una feliz noche, descanso y una semana bendecida y prosperada por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Les amo, le habla su pastor Raúl Martínez.